siguiente programa es para todos. Este evento se realiza a los 16 días del mes de octubre del año 2019, en honor a la vida y obra del docente Carlos Arturo Restrepo Toro. Antes de dar inicio al acto protocolario, se recomienda a los asistentes adaptar sus celulares en modo silencio para no interrumpir la atención durante las ponencias. En el transcurso del evento se estará pasando un listado de asistencia para que usted ingrese la información correspondiente al formato. Durante el simposio esperamos que usted conserve el orden y la atención en las distintas ponencias. Las inquietudes suscitadas en dichas exposiciones serán resueltas al final del acto con el objetivo de optimizar el tiempo de las mismas. Evite salir y entrar del recinto para no incomodar e interrumpir la exposición. Asimismo, le solicitamos no consumir alimentos ni bebidas en la realización del evento, excepto cuando se les indique. Les recordamos que este evento institucional está enfocado en la filosofía para exaltar la importancia de esta disciplina y, por supuesto, la vida y obra del docente fallecido. De acuerdo a lo anterior, es fundamental que se conserve el orden y el silencio en el desarrollo del mismo. Los siguientes son agradecimientos especiales a quienes hicieron posible la realización del simposio. Agradecemos a la institución educativa San Juan de los Andes por facilitarnos la instalación donde nos encontramos reunidos. A la institución educativa Santa Rita y sus directivos docentes. Las instituciones rural y urbanas por su presencia con los estudiantes de los grados 10º y 11º. A UPAN, la televisión de los andinos. Al proyecto académico audiovisual Un Café con la Filosofía. A Memo Producciones, a los docentes que hacen presencia y de forma especial a los familiares de Carlos Arturo Restrepo Toro que nos acompañan. Finalmente, extendemos un agradecimiento fraterno a los ponentes Iván Carmona y Hernán Martínez por compartir sus conocimientos ante esta comunidad educativa. In Memoriam, la filosofía como acto liberador del ser. In Memoriam es un espacio académico para honrar la presencia de quien fuera un ser dedicado a la vida estudiosa y donde se resalta su hacer docente al servicio de los demás. Asimismo, un lugar para exaltar a la filosofía como liberadora del ser, que es la vida, una eterna, siempre presente, que está más allá de miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y la muerte. El ser, sin embargo, también está profundamente en el interior de cada forma como su esencia más indivisible e indestructible. In Memoriam es un espacio para resaltar el esfuerzo y dedicación no solo de una persona, sino de cada uno de vosotros por buscar ser cada día mejores, docentes, estudiantes, padres de familia, intelectuales y administrativos educativos, e impregnar en el ejercicio docente que la manera más digna de salir de la ignorancia intelectual y material se logra por medio del estudio juicioso y dedicado a la construcción de buenos seres humanos, con criterio y carácter del pensamiento del hoy y el ahora perpetuados en el tiempo. Carlos Enrique Restrepo. Invitamos a Nidia Ruth Velázquez Lema, rectora de la Institución Educativa Santa Rita, para que ofrezca las palabras de bienvenida. Muy buenos días. Quiero en este momento felicitar a mi compañero Carlos Restrepo por haber gestionado este evento en gratitud
a nuestro compañero Carlos Arturo Restrepo Toro, que fue un docente que estuvo en nuestra institución dando lo mejor de sí durante 20 años y el año pasado desafortunadamente falleció, y para quien él fue su reemplazo. Agradecer a los académicos Iván Carmona y Hernán Martínez, que nos acompañan en el día de hoy. Ellos dos fueron docentes de nuestro compañero Carlos Arturo en su maestría. Entonces, el día de hoy, este homenaje que le estamos haciendo es precisamente con lo que a él más le gustaba, que era la academia y que era la filosofía. Dar un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes que nos están acompañando acá en este momento, a las instituciones Marco Fidel Suárez, María Auxiliadora y a nuestros estudiantes de Santa Rita. Qué bueno que en el día de hoy hayamos detenido nuestras actividades cotidianas y hayamos hecho un alto en el camino para estar aquí con la familia de Carlos Arturo, recordándolo en este día especial. Quiero contarles que la institución educativa Santa Rita tiene en este momento un modelo pedagógico que se llama modelo dialógico, y en ese modelo dialógico nosotros promovemos desde la institución los foros educativos, los simposios, la participación de los estudiantes, y manejamos en este momento algo muy bonito que se llama diálogo igualitario. Ese diálogo igualitario es simplemente que todas las personas tenemos las mismas oportunidades de participación y de opinión en las decisiones que se tomen en las instituciones o en cualquier situación, en cualquier evento, en cualquier lugar. Es un modelo de verdad muy bonito y en este momento estamos haciendo honor también a ese modelo pedagógico. Muchísimas gracias a los familiares de Carlos Arturo que están acá presentes y a todos ustedes, y aprovechemos al máximo este potencial que tenemos en el día de hoy, y que de verdad valoro mucho todo el trabajo que el profesor Carlos Restrepo tuvo que realizar para que esto fuera posible. También un agradecimiento muy especial a Kathleen, que es la niña que nos está haciendo la presentación en este momento, que es una egresada de nuestra institución educativa Santa Rita y de quien nos sentimos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Nidia. Asimismo, invitamos al docente Carlos Enrique Restrepo para que comparta las palabras de apertura al evento. Muy buenos días. In memoriam, la vida nos invita a existir. Si la vida nos invita a luchar por ella, nuestro deber es salir a la batalla sin miedo alguno. Atrás y muy lejos de nosotros, quienes vemos la vida diferente, aquellos que destilan con pesar y amargura todas las desesperanzas, las críticas, los temores, las mentiras, los orgullos, las blasfemias al amor, los miedos a la entrega, los pasados indolientes, las promesas fallidas y los pactos incumplidos. Que estén lejanos los que no se comprometen por la vida y el amor, los que le temen a la ternura, los que le huyen a la libertad, de la dignidad, los que llevan cuenta de nuestros errores como si fueran inmaculados y olvidan la viga de su ojo. Olvidan que todos fallamos, sentimos, que todos lloramos, que todos estamos solos, que todos tenemos noches oscuras, que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que subir a la montaña, dejar el equipaje, bajar la cabeza y morir en una roca para resucitar de nuevo a la vida, muchas veces cada día. Sí, la vida nos invita a empezar de nuevo. Nuestra misión es ser valientes, debemos asumir cada uno de los actos que hacemos en la vida con fortaleza, con ganas, con aprecio, con ilusión, con aguante, con toda la pasión que se pueda desbordar por nuestra piel, con el aliento de nuestro propio espíritu, aunque las barreras sean más grandes y pesadas. Que esto no nos importe para dar el paso,
para ir más allá. A veces es mejor elegir ir más lejos que los demás. O nos hacemos hombres y mujeres de una vez y para siempre, o seguimos pegados a nuestro pasado sin fortuna y sin lecciones, o nos seguimos lamentando de lo que somos y tenemos como si los demás tuvieran la culpa de lo que hemos querido hacer con nuestra existencia, o decidimos por fin vivir la vida. Con todo lo que ella implica, al fin y al cabo, solo hay una. La clave es que ante un problema, cualquiera que sea, tengamos la fuerza para salir adelante, aunque nos toque dejar la piel, porque a veces aprender nos cuesta el alma, pero sin lugar a dudas, las lecciones que purifican el alma son las únicas que valen la pena recordar por siempre. La clave es que quien se va solo se le recuerda un poco y se le olvida para siempre. Se le agradece por lo que nos aportó, lo bueno, lo malo, da igual. Y por último se quedan todos sus recuerdos en una hoguera del olvido. La clave es entender que cada día mientras abramos los ojos está la oportunidad para ser feliz, sin temores ni angustias, y si de pronto ya existen en nuestro camino, tener la valentía de derrotarlos, de no hacerles caso, de no darles espacio en nuestra mente, en nuestros labios o en nuestro corazón. ¿Que cómo se hace esto? Siendo más fuertes, que el mayor de los valientes que el mayor de los valientes de este universo, o de esta manera más sencilla, ser más grandes que el pensamiento y las palabras. La clave es que a nuestro lado solo están los que nos aman de verdad y los que amamos, los que nos enseñan, los que nos han perdonado, los que son capaces de dar la vida por nosotros, los que morirían por solo una de nuestras sonrisas. Solo esos tienen un lugar en nuestro corazón y en nuestra vida. Aquellos que por amor irían al mismísimo infierno por nosotros y allí se sacrificarían por amor para que nosotros volviéramos al cielo. La clave es que el dolor no puede tener más espacio que la alegría y la risa infatigable, que deben ser el sello eterno de nuestra existencia. Debemos sonreír siempre para que podamos escuchar la carcajada de Dios en nuestro oído. Aunque estemos deshechos y con ganas de claudicar, debemos ser felices, buscando nuestros sueños, en la confianza, en la fe infinita en Dios y en el universo mismo, comprendiendo y entendiendo que la felicidad es una acción de acto individual y que cada uno de nosotros la fabrica día a día. Pero sin lugar a dudas, no es fuera de nosotros mismos, porque seremos tan felices como cada uno de nosotros lo decida, en plenitud, en libertad, ser feliz. Solo basta la voluntad de nuestra alma libre. La clave es vivir el presente. El ayer no puede seguir importando en el vivir de hoy, y el mañana no puede ser más importante que el hoy. Solo nosotros mismos podemos acoger y escoger cómo vivir el hoy. Este instante, con pasados, con dudas, con tormentos, pero en nuestras manos está todo el poder para que este hoy sea limpio, lleno de bendiciones y con toda la imposición para salir adelante. La clave es seguir siendo jóvenes hasta morir de viejos, como el hombre que hoy recordamos. La clave es derrotar las preocupaciones y los problemas con la fuerza y la pasión, con la fe y la esperanza. Y la esperanza es algo bueno, y lo bueno nunca muere. Comprendiendo que ya alguien vino al mundo y murió por todos nosotros por amor, para que fuéramos felices eternamente. Ya alguien pagó con grande interés por nuestras tristezas, rabias, iras, melancolías, decepciones, engaños, amarguras, debilidades, pecados, mentiras y fallas. La clave es confiar en Dios, entregárselo todo a Él, vivir, morir para Él y ser feliz. Si la vida nos invita a segundas oportunidades, nuestro compromiso es borrar el pasado y amar el presente. Tenemos que entender que siempre que la existencia trae cosas buenas y malas, ausencias, despedidas y duelos, como también felicidad eterna, amores silenciosos que se gritan desde dentro de nuestra alma,
triunfos, derrotas. La vida lo trae todo. No hay más que pedir, solo debemos adaptarnos y seguir siendo felices, comer, viajar, salir, caminar, enamorarnos, hacer silencio, tener un momento para ser héroes, volver a casa, trabajar, estudiar, pescar, bailar, escribir, mirar por la ventana mientras llueve, hacerle caso al médico, dormir, cantar, concebir, guiar, enseñar, hacer magia con una sonrisa, redimir, perdonar, abrazar hasta que nos duela el alma, regalar un poco de miel en nuestras palabras, recoger los frutos, empezar de nuevo, tener momentos de locura, inspiración, decidirnos a ser guerreros y terminar de rodillas ante Dios. A todo esto y mucho más siempre nos invita la vida. El destino no es la senda que se nos da, sino la senda que construimos y en nuestra libertad elegimos. Inevitablemente cada paso que damos en este planeta nos va acercando a Él, a veces con mucha prisa y en ocasiones de forma lenta, pero cada momento de nuestra existencia es sin lugar a dudas un determinante para hacernos pasar y pensar y reflexionar que estamos cerca a terminar nuestra aventura de la vida. Y no se trata de realizar una reflexión triste y lúgubre, se trata más bien de pensar en nosotros mismos, en lo que nos hace feliz y en todo aquello donde debemos colocar el alma y el corazón, si es posible dejar nuestra piel y empezar y dejar atrás las cosas que no son importantes. Esos recuerdos que solo sacan lágrimas y nos derriban bajo lamentos crueles y sin sentido. A veces solo se trata de aceptar nuestro destino y dejar una marca en el camino. El olvido es inevitable y si eso nos asusta debemos ignorarlo. Al fin y al cabo toda la vida pasa, nada es para siempre, pero no podemos simplemente pasar por esta vida sin haber hecho lo mejor de ella. No podemos olvidar que en nuestras manos está la construcción de nuestro propio camino hacia la felicidad o a la amargura. Somos responsables de qué decisión tomar. Nadie, absolutamente nadie es responsable de nuestras decisiones, así que solo somos nosotros mismos los propios jueces y verdugos, y en ese entonces el gran momento de dejar la culpa para los demás atrás, de aferrarnos al pasado. La pelea más grande es contra nuestro propio ego y contra nada más. A veces solo se trata de aceptar nuestro destino y dejar una marca en nuestro camino. En nuestra existencia es posible vivir libres de sufrimiento, libres de la ansiedad, de los temores. Podemos dejar atrás resentimientos que corroen el alma, rumores que carcomen el corazón, momentos que envenenan nuestra vida y entender que somos los artífices de nuestra propia felicidad e historia. Es una decisión unitaria y voluntaria. Muchos llevan a su espalda por años sin término dolores inimaginarios y torturas que les dan peso y valor a los recuerdos. Cuando podemos ser libres de todo lo que no nos sirve para avanzar, para vivir, para ser feliz, para ser únicos e irrepetibles e insuperables. Nadie decide por nosotros, somos nosotros mismos los que emprendemos el cambio hacia la vida diferente, con conquistas o llenas de dificultades. Sí, pero solo nosotros podemos darle final al camino y hacer la evaluación y llenar la calificación de nuestra vida. Y a veces solo se trata de aceptar nuestro destino y dejar una marca en nuestro camino. Indudablemente esta vida es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar, con todo lo que nos ha traído, con los momentos de oscuridad y aquellos donde sale el sol, con instantes que roban y nos quitan el aliento, para también con momentos de magia y luz, porque puede ser igual a vivir y amar, y la vida y el amor se basan en tomar decisiones, buenas o malas, correctas o incorrectas, pero nuestra propia y única decisión, cada una de ellas, son la ruta que nos van guiando, a veces para tener enseñanzas y otras para crecer, pero ese es el camino para tener pasión por lo que hacemos, para saber ir adelante, para no dejarnos derrotar, para empezar cada mañana sin tregua y sin miedos, para ser tocados por Dios o la fuerza del universo de alguna manera, de alguna forma, en cualquier momento de nuestra existencia, para ir más allá, para no dejarnos y quedarnos atrás en cualquier momento de nuestra existencia y morder el polvo, superar esa piedra e imaginar y soñar, pero no ser igual para crear, para ir detrás de lo que nos hace feliz y ser únicos.
A veces solo se trata de aceptar nuestro destino y dejar una marca en el camino. Nuestras vidas tienen un propósito que a veces dudamos de descubrir. En nuestro presente y en nuestra lucha por el destino, indiscutiblemente mientras estemos respirando, la creación se hace nuestra compañera de viaje y el destino, pero por nuestra voluntad y conciencia, son los que van dando los pasos de vida a día para llegar a las metas que nos hemos trazado y para luchar por ser felices. Cada día trae su afán, su conquista, su alba y su ocaso, pero todos los días son diferentes y se viven de diferente forma. Jamás se quedan por nosotros mismos, quienes nos quedamos atrapados en los recuerdos, en el tiempo y en la angustia. Nunca habrán días iguales. No es solo cuestión de si las cosas van bien o mal, sino de cómo vemos cada uno de nosotros la realidad y las cosas. Nuestro propósito en la existencia es dejar una huella y hacer un camino que ya hayamos recorrido para saber dónde están las piedras que nos han tirado a morder el polvo y con cuáles vamos a poder construir puentes, reparar las calles y tener un buen piso para sabernos parar. Hay que renunciar al pensamiento de la crítica que nos destruye. Al contrario, esa crítica nos fortalece y nos hace invencibles, porque nadie vive en cabeza de otra persona. Somos nosotros mismos quienes tomamos los riesgos y quienes inevitablemente aprendemos o nos hacemos daño no queriendo entender las señales de la vida. ¿Somos nosotros mismos quienes nos arriesgamos a la búsqueda de ser feliz o somos nosotros mismos quienes vivimos con la amargura a flor de piel? Nadie va a decidir por usted, por mí, solo nosotros mismos. Nuestras vidas tienen un propósito, somos nosotros mismos quienes dejamos cabida, quienes damos espacios para que niños, jóvenes o adultos jueguen con nuestros sentimientos y nuestros sueños, cuando entendemos que no se trata de lo bueno o lo malo, del pecado o la santidad, del olvido o el recuerdo, sino de la grandeza que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro interior, de nuestra humanidad que no riñe con lo bueno ni con lo malo que hacemos, sino que busca la justicia y la felicidad y nuestra armonía. Estaremos a un paso de saber por qué estamos en esta vida, que todo está en nuestro interior, que la alegría, la riqueza, la inteligencia, la belleza, la gratitud, el poder que buscamos no está lejos, está dentro de cada uno de ustedes, está dentro de mí, como lo dispuso Dios, como lo tiene el universo, con valentía. Nuestras vidas tienen un propósito y solo cada uno de nosotros lo puede descubrir, al igual que solo cada uno de nosotros puede sentir la alegría y plenitud, paz, amor, bondad, pero a veces dejamos sin nuestro consentimiento que nos arrebate nuestra felicidad y es ahí donde el llamado de nuestra conciencia y nuestra alma libre, pero solo cada uno de nosotros es el maestro y la guía de la búsqueda de la plenitud. Nadie puede decidir por nosotros, nadie vive por nosotros, somos el espejo de nosotros mismos y de nosotros mismos depende la imagen que reflejemos. Nuestras vidas tienen un propósito y por eso cuando suceden cosas en la vida no podemos dejar de pensar y vivimos en momentos o nos exponemos a vivir de recuerdos frustrados o tristes, o entendemos que la vida es una sola y es una obligación vivirla, amarla, respetarla, valorarla y seguiremos mendigando aceptación, amor, caricias, trabajo y un lugar. Nuestras vidas tienen un propósito y es fuente y seguro bendecido por perfección, que solo lo reclama de nosotros fe, don supremo que hace que todo sea posible, lo que nos impulsa, lo que nos mueve a que todo el universo, no de nuestras vidas, tengan un propósito. Vivir con la mayor capacidad de asombro, que es la principal característica del filósofo, con el mejor estado de ánimo, con la máxima inspiración o aspiración de ser amado y amar. Si algo dejó claro Caliche en vida, fue que lo difícil no es querer lo que nos queda. Lo verdaderamente difícil que tenemos en nuestra vida es haber dejado pasar sin luchar y sin valor lo que realmente amábamos. Lo difícil es que estamos dando espera a la vida siempre, reprimiendo palabras, sentimientos, ganas y deseos. Nos estamos acostumbrando a postergar todo, a callar todo, a permitir todo. Nuestra libertad se ha convertido en la incomodidad de los otros y en un martirio para nuestra propia existencia. Al parecer alguien inventó el abandono y la ingratitud como parte de nuestra existencia. Siempre tenemos excusas y grandes discursos para no hacer nada, para suspender la lucha, para no ir más allá. Y la vida nos sigue cobrando nuestra cobardía y negligencia.
con toneladas de soledad y amargura, porque todo en nuestra existencia con gran facilidad lo aplazamos. Amores, perdones, sueños, ilusiones, alegrías, aventuras, pasiones, sonrisas, abrazos, todo lo aplazamos cuando no deberíamos tener nada para mañana. No entendemos que todo en la vida pasa por una razón, que muchas veces no entendemos lo que queremos aceptar o simplemente porque nuestro orgullo no permite mirar qué es para nuestro bien. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito e intención que está escrita en el cielo, guiada por Dios y sostenida en el universo, pero nuestro ego hace que esas razones se desvanezcan, nuestro orgullo, la gana de la razón y el sacrificio. No hemos entendido que la vida es una apuesta permanente para saber vivir y no por desvivirnos, y que además la vida se esfuma, ya que en un instante, cuando menos lo pensamos, todo lo que teníamos planeado o lo que habíamos postergado se queda en el pensamiento y en el infinito o en los recuerdos de algunos que nos recordarán, y aunque acumulemos grandes tesoros, títulos, propiedades, poder o belleza, al final, luego, al cerrar nuestros ojos, estaremos desnudos, solos y quizás sin haber cumplido nuestros sueños y nuestras metas, cuando no deberíamos tener nada para mañana. Por eso el ejemplo vivo está en Carlos Arturo, que no aplazó, que vivió y hasta donde pudo disfrutó de este presente, que solo la muerte postergó por un mañana lejano. En nuestra vida hay que dejar las cosas que ya no nos son importantes para nuestra existencia, que hacen que ella misma a veces nos valga la pena vivirla, es decir, angustias ficticias, amores acumulados, rabias sin sentido, orgullos vanos, amarguras frívolas, tristezas fingidas, celos enfermizos, penas que ya no existen, tormentos que son inseguridades, porque si no lo hacemos, cargaremos estos parásitos existenciales lo que nos queda en este mundo, haciéndonos sobrepeso a nuestra existencia y a nuestra alma, porque frenarán nuestras ganas de vivir y de soñar, porque matarán nuestras esperanzas y nuestras ilusiones, porque serán la mejor razón para no dar un pie en la lucha y esperar otro día cuando no deberíamos dejar nada para mañana. Por eso, antes que todo pase, antes que todo llegue al final y todos nos olviden, antes de cerrar los ojos para siempre, tenemos que haber trabajado muy duro, haber dejado una huella y haber hecho historia. Nada de estar de rodillas, nada de estar en el suelo, nada, absolutamente nada con quien nos sueña, ama o perdona, nada de mendigar amor, nada de negociar nuestra conciencia, nada que coloque en tela de juicio nuestra dignidad y transparencia, y absolutamente nada que tenga que ver con el comienzo de nuestros sufrimientos y fe. Raspemos la tierra, buscaremos restos o cenizas, así sean las nuestras, pero antes de que todo termine, tenemos que haber sido muy felices en este planeta y cumplir todo lo que queríamos y anhelábamos. Y sobre todo, no podemos dejar nada para mañana, ni abrazos, ni besos, ni pasiones, ni palabras, tampoco perdones, olvidos e ilusiones y sueños. Porque antes de que todo termine, sobre todo, no podemos dejar nada para mañana. Todo, hoy, en este momento, en este instante, antes de que la vida se esfume, nada para mañana, antes que la vida se termine y no tengamos tiempo y oportunidad, nada para mañana, porque el mañana aún no existe, solo tenemos el hoy, o lo vivimos o lo perdemos, depende de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Restrepo por su intervención. En este orden de ideas presentamos la exposición de evidencias de filosofía a cargo de los estudiantes del grado 9º de la Institución Educativa Santa Rita, quienes se basaron en el libro El Mundo de Sofía. Buenos días. Yo les vengo a contar sobre mi experiencia
en el primer encuentro con la filosofía. Mientras leía el libro El mundo de Sofía, me di cuenta de que los filósofos son como los niños que preguntan por cada cosa que ven. Cuando leía el libro, me di cuenta que los mitos que escuchamos son falsos. La filosofía es súper divertida, debes buscar y preguntar. En ese transcurso adquirí muchísimos conocimientos. Conocí el nombre de filósofos de talla internacional y estos datos son súper chéveres. En la segunda parte, en la que construimos nuestra revista, prácticamente era 100% trabajo manual, pero fue súper divertido porque allí desarrollamos nuestras capacidades creativas. Ahí dejamos que nuestra alma fuera libre. También desarrollamos profundamente la capacidad del análisis, porque tuvimos la tarea de estudiar a fondo cada parte de los textos del libro. La síntesis, porque a partir de largos capítulos centramos las ideas e hicimos síntesis y críticas constructivas. Por última, y la más compleja, era la conceptualización, porque centrábamos las ideas, buscábamos los conceptos más importantes y todos los centramos en los mapas conceptuales. Por último, le quiero agradecer al profesor Carlos Enrique porque él hizo que todo esto fuera posible. Él nos motivó con cada una de sus palabras para que le pusiéramos el alma a esta revista y gracias a él estamos hoy aquí. Gracias. La importancia de la filosofía en el intento por comprender nuestra existencia, de la importancia de la filosofía como acción liberadora del ser. No solo habitamos el mundo, se hace necesario saber de qué manera lo habitamos. Nuestra propia condición de seres racionales nos obliga a descubrir el sentido de la existencia. Siempre estamos sospechando de la realidad y de sus maneras. Queremos obtener de esta una comprensión. Sabemos que meditar o pensar la realidad no la cambia, pero sí es posible conseguir a partir de una cierta comprensión de esta. Serenidad ante lo inevitable y desarrollar una inmediata capacidad de actuar frente a aquello que nos exige de nosotros una respuesta responsable y creativa, por pensar solo desde un ámbito ético-estético. Desde siempre la filosofía ha estado abocada a parecer un saber inútil, un saber ocioso que en nada aporta a la transformación del mundo. El mismo Marx cree que el gran mal de la filosofía está en que contempla en demasía la existencia, cuando de lo que se trata es de transformarla. Ninguno de los dos extremos, creo yo, nos han servido de mucho. La respuesta adecuada nunca se ha situado en los dogmatismos de las escuelas, ni en las tiranías de los sistemas. En María Zambrano leemos: filosófico es el preguntar, poético el hallazgo. Y eso, aunque no nos exonera de tener que seguir indagando, por lo menos nos ubica en el ámbito donde la palabra, en otro tiempo sospechosa, encarna ahora la gran posibilidad de comprensión de lo humano. Habitar poéticamente el mundo quiere decir habitarlo desde la carencia, desde la falta, desde la ambigüedad, desde la especulación, desde la otra orilla, la del asombro, como diría Octavio Paz. Damos la bienvenida a Iván Darío Carmona Aranzazu, docente titular del programa de licenciatura en Filosofía y Letras de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Iván Darío es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en Ética, magíster en Filosofía y doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los libros publicados hasta el momento se denominan La virtud, invención de lo humano en la filosofía griega, Séneca, conciencia y drama, El bosque de los laberintos y los espejos, ensayos sobre la escritura, y en edición se encuentra Cuidado de sí, fragmentos cotidianos del existir. Autor de varios capítulos de libros y de artículos en revistas nacionales e internacionales. Un fuerte aplauso de bienvenida.
Ahí está, muy bien, sí. Gracias. Muy buenos días. Bueno, lo primero que quiero es agradecer pues a la señora rectora por la invitación, al profesor Carlos Enrique, que me extendió esta invitación tan especial, y para mí es supremamente especial, como que no solamente se está haciendo hoy el homenaje en la memoria, este simposio es en la memoria de Carlos Arturo Restrepo, a quien conocí precisamente en la universidad, porque él fue allá a postularse para los estudios de maestría en filosofía, y yo en ese momento era el director de la maestría y del doctorado en la universidad, y tuve la suerte de haberlo recibido, la suerte de haber tenido el primer contacto con él, y por lo tanto yo quiero, en homenaje a él, precisamente hablar de lo que es el motivo del simposio, de la reflexión filosófica que vamos a hacer, pero poder hacer una conexión con lo que Carlos Arturo estaba investigando, y que además yo tenía la responsabilidad, porque era su director de tesis, la tesis que él no alcanzó a terminar, pero de la cual esbozó una gran cantidad de cosas. Y yo quiero, a la vez que voy desarrollando el tema de la exposición, también citarlo a él, que me parece que es lo más justo, y me parece que ilumina perfectamente la pregunta que hoy nos acompaña. Él estaba desarrollando una tesis sobre la razón poética en María Zambrano, la razón poética en María Zambrano, y lo llamaba una búsqueda posible del ser profundo de hoy, porque pues su interés fue demasiado central. Como todo obsesionado por la filosofía y por la investigación, se había leído todos los libros habidos y por haber de María Zambrano y sobre María Zambrano, y lo que él no sospechaba es que él posiblemente llegó con mucha necesidad de aprender cosas en la universidad, pero él no sospechaba que llegaba con una gran cantidad de cosas para enseñar también, y su propia condición humana ya enseñaba demasiado. Y sin lugar a dudas, no solamente fue un hombre inquieto por la filosofía y por la educación, porque me consta que sus estudiantes fueron estaban en el primer nivel, en el primer renglón, sino también que fue un hombre que logró reunir esa condición que muy pocos tienen y que muy pocos tenemos realmente, que es la capacidad de pensar en el presente, para el presente y en función del ser humano que tiene al frente. Y eso es lo que valoro magníficamente de él. Luego entonces voy a ir tomando algunas notas, voy a ir desarrollando algunos temas, y voy citando también esto que Carlos Arturo decía acerca de la razón poética. Yo lo he titulado La importancia de la filosofía en el intento por comprender nuestra existencia, y dentro del marco de lo que el simposio nos ha propuesto, que es la importancia de la filosofía como acción liberadora del ser. Voy a partir de una cita muy simple que tiene Epicuro, que es muy conocida, donde él simplemente
recuerda en la carta a Meneceo, Epicuro es un pensador helenista, un pensador fundador del epicureísmo, y él dice que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma, escuchen bien, la salud del alma, nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven. Quien afirma que aún no le ha llegado la hora o que ya le pasó la edad, es como si dijera que para la felicidad no le ha llegado aún el momento o que ya lo dejó atrás. Así pues, practiquen la filosofía tanto el joven como el viejo, uno para que aún envejeciendo pueda mantenerse joven en su felicidad gracias a los recuerdos del pasado, el otro para que pueda ser joven y viejo a la vez, mostrando su serenidad frente al porvenir. Debemos meditar tanto sobre las cosas que nos reportan felicidad, porque si disfrutamos de ellas las poseemos todo, y si nos falta hacemos todo lo posible para obtenerla. Es muy importante entender que desde siempre la filosofía se ha propuesto este derrotero o este camino. No solo, como decíamos ahora al anunciar un poco estas palabras, que no solo habitamos el mundo, se hace necesario saber también de qué manera lo habitamos. Es decir, necesitamos que esa reflexión permanente sobre la realidad esté acompañada por la reflexión que han hecho a lo largo de los años muchos otros pensadores, que nosotros llamamos filósofos, que están insertados dentro de ese conjunto de seres que buscan la felicidad, que buscan la sabiduría, que buscan el conocimiento, que buscan comprender la realidad, y comprender la realidad de un ser humano en medio de su historia, en medio de su contingencia, en medio de los avatares de la existencia. Un filósofo llamado Michel Serres decía que la filosofía anticipa el mundo por venir y busca hacerlo habitable. O sea, si nosotros queremos entender una filosofía, no solamente desde el punto de vista de esa filosofía que apunta a la comprensión desde el intelecto, desde la razón, desde los conceptos, desde las ideas, que es muy importante, porque es una filosofía que se desarrolla teóricamente, que especula con el lenguaje, con los conceptos, con las ideas, pero también es necesario que esa filosofía anticipe el mundo por venir y nos lo haga más habitable, porque eso es lo que estamos buscando, un ser humano que habite con claridad, que tenga pertenencia a su realidad histórica, social, cultural, humana. Una filosofía de cara a entendernos quiénes somos, cómo somos, y para ello obviamente necesitamos la mayor parte del tiempo instalarnos en la tradición. Es decir, no podemos despegarnos de la tradición. Por eso yo leí ahora Epicuro, y lo que está diciendo Epicuro, sin lugar a dudas, es algo que todavía que nos habla al tiempo de hoy. Entonces, la invitación que hace Epicuro, o que haría la filosofía desde siempre, es a permanecer en la filosofía, que es una manera de resistir a los juegos de poder del presente. Es una manera de crear estéticamente el sentido de habitar poéticamente el mundo.
que es hacia donde yo recuerdo muy bien que quería apuntar el profesor Carlos Arturo. Y él decía, para empezar, esto: la razón poética, estas son palabras de Carlos Arturo, la razón poética señala la apertura de un nuevo hombre en razón a su nueva manera de concebir sus semejantes y a la naturaleza en su conjunto, elementos que en su esencia direccionan a la humanidad por el trayecto de un renovado humanismo. Eso era lo que le preocupaba a él, y lo encontraba necesariamente y lo encontraba justamente en la lectura de María Zambrano, en la relación entre filosofía y poesía, que es un poco a lo que yo estoy apuntando, porque es ponernos de cara a una nueva condición humana, o a la verdadera condición humana, que traza los lineamientos de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Decía Carlos Arturo: filosofía y poesía son dos caminos distintos desde el hombre que se gana a sí mismo y construye su ser y existencia, haciendo de este mundo un lugar humano. Es sobrecogedor y gratificante recorrer el ensayo de María Antonia González Valerio, mostrando a María Zambrano en la construcción del otro, punto de partida distinto al tradicional para contar la historia de la relación entre la filosofía y la poesía, experimentando la posibilidad de que la vida humana se desenvuelva entre el filósofo y el poeta. Al filósofo porque representa al hombre en su historia universal, y al poeta porque personifica al hombre individual. Esto quiere decir entonces que en este orden de ideas es legítimo pretender que la filosofía se preocupe por la vida, que interrogue la existencia desde una bien intencionada búsqueda de sentido. Leer y escribir se convierten en las formas concretas como se lleva a cabo hoy la tarea, desde siempre propuesta por la filosofía, de pensar, de abrir y sostener un diálogo permanente con las formas de naturaleza y cultura que se dan históricamente para cada tiempo. Esto nos lleva a pensar en el filósofo como un hombre de la estética, como un pensador esteta, como un artista al cual se le exige creatividad, al cual se le pide tener una visión amplia y plural sobre los fenómenos de la cultura y la historia en los cuales detiene su mirada. Es imperativo que el filósofo lea su propio tiempo, que tenga como tarea hacer una lectura inteligente y crítica de las relaciones que se tejen en la conformación de su ethos. Obviamente que esta lectura el filósofo la realiza estableciendo puentes de contacto con el pasado, entablando diálogo con la tradición. Es muy importante leer la tradición. La historia de la filosofía reconoce que siempre hemos estado preocupados por las mismas cosas. Siempre nos ha preocupado el ser humano, la libertad, la justicia, su condición trágica, su destino, su historia, y eso no lo hemos resuelto aún. Y posiblemente lo que hoy reconocemos es que no lo vamos a resolver definitivamente. Lo que hace la filosofía es acercarnos a una comprensión de los límites de la condición humana en medio de esta contingencia histórica y social, o cultural, o política. Hoy debería preocuparnos eso,
La filosofía, si con ello entendemos el ejercicio del pensar, debe sernos útil en la medida en que nos acerca a una más adecuada comprensión de la realidad. Debe servirnos de consuelo, según Cicerón, otro pensador antiguo, para aquellos momentos en que la aridez de nuestra existencia, que son muchos momentos de aridez, nos haya negado la posibilidad de soñar, para aquellos instantes en los cuales la dureza misma de la realidad nos agobia e intenta anularnos como seres sensibles. En todo caso, debe fundamentarnos cuando las fuerzas contundentes del poder o de lo que se pone en su nombre nos impida actuar autónoma y moralmente. En el texto que citamos ahora de Serres, se dice además que hoy no nos preocupa tanto el que sea la filosofía como el para qué hoy una filosofía. Es sobre la búsqueda del sentido que la filosofía siempre ha querido legitimar la existencia. ¿Será esta búsqueda el mismo objetivo que hoy nos convoca y legitima, por ejemplo, en este auditorio? Y si no lo es, entonces, ¿qué importancia tiene la filosofía hoy y hacia dónde debe apuntar su discurso y su discurrir, su diálogo, su conversación? Solo si la filosofía permite encarar la realidad poéticamente, estéticamente, si hace posible el juego de sentidos y permitir entonces la risa, la ironía como de construcción de la realidad, solo a partir de ese momento la filosofía descubre su para qué y legitima su razón de ser. En el texto que les decía ahora, se dicen además que el filósofo de hoy debe vagar por fuera de la seguridad que le brinda en otro tiempo el método y en paciente y atenta espera de no sabe qué acontecimiento de un azaroso devenir que necesariamente tendrá que intentar comprender. No solamente en el sentido de comprenderla intelectualmente, sino de comprenderla desde lo que sentimos y desde lo que somos, desde nuestra propia realidad, desde nuestro propio hacer cotidiano. Si la filosofía en este caso no sirve para emprender esta comprensión serena de la existencia, y si al mismo tiempo no nos permite una frónesis, como decía Aristóteles, una prudencia como respuesta moral a los avatares y acontecimientos de nuestra cotidianidad, entonces tendríamos que decir con cierta triste certeza que la filosofía no vale y que no tiene sentido dedicarse a ella y que su discurso es vacío, aunque retórico. No es más que una trampa, un simulacro, la vida siendo suplantada por formas simplemente que la niegan. O sea, si la filosofía no intenta comprender y no nos lleva a la comprensión de nuestra propia realidad, nuestro propio ser, la filosofía es un discurso como cualquier otro discurso, vacío. Por lo tanto, yo llegaría a una primera conclusión desde acá, incluso para citar de inmediato a Carlos Arturo de nuevo. Dice, la conclusión inicial sería leer y escribir en torno a las heridas abiertas por nuestro morar en el mundo. Porque nosotros leemos, buscamos en lo que leemos comprender eso que nos duele. Esas heridas que están abiertas todo el tiempo, que son heridas sociales a veces, y en otro sentido heridas muy individuales, muy personales, o heridas incluso
de comunidad, de grupo, heridas históricas, heridas de la humanidad también. Gracias. Meditar o pensar sobre aquellos acontecimientos que le son propios a nuestra condición humana, divagar por el lenguaje y por los hechos que este lenguaje nombra, permitirnos la risa de la estética frente a las formas serias de la cultura. Allí encontramos hoy la legítima tarea de la filosofía, o sea, una mirada crítica. Una mirada crítica es una mirada que sopesa la realidad con inteligencia, es decir, que se toma su tiempo para pensar los acontecimientos y para trazar con claridad o con una mediana claridad el hacia dónde vamos a conducirnos o hacia dónde nos llevan ciertos afanes de la vida. En este sentido, quiero citar al profesor Carlos Arturo, cuando habla, dice: el tema de la interioridad en el ser humano y la búsqueda del sentido profundo de la existencia ha sido motivo de estudio en la historia del pensamiento filosófico. Son palabras del profesor Carlos Arturo. María Zambrano propone repensar al hombre, a lo humano y a su realidad a partir del bien y no del mal, con una visión positiva y propositiva de la persona, buscando superar aquella visión conflictiva de la existencia humana. En la filosofía zambraniana, el ser humano se sueña a sí mismo dándose autónomamente su propio ser, que es un poco el asunto que nos está convocando, digamos, en este simposio. La decisión de ser uno mismo depende pura y exclusivamente de la subjetividad humana. La metafísica que vislumbró la autora nos ha llevado poco a poco a recorrer un sendero posible desde el delirio y el redescubrimiento del yo que quiere encontrar la razón de su ser. Miren qué tan coherente, o digamos qué tan importante, qué tan coincidente, mejor, esa pregunta que se hace este simposio, esa propuesta que nos hace este simposio con la reflexión que hacía el profesor Carlos Arturo. Yo por eso, no solamente cuando me invitaron y cuando además tenía que ver con un homenaje en memoria de Carlos Arturo, me acordé de que todo eso, que si yo fuese muy honesto y muy claro, lo que tendría que venir aquí es a leer un poco lo que él ya había escrito. Yo es porque estoy dándome aquí un poquitico de champú, tal vez diciendo algunas otras cosas, pero casi que estoy queriendo decir que la voz de él sería suficiente para lo que yo quiero decir también. La filosofía, de alguna manera, en todas las condiciones en las que la encontramos históricamente, en todos los momentos y tiempos en que la encontramos, es una filosofía que piensa los tiempos de crisis. La pregunta es:
¿qué tiempos no son de crisis en la humanidad desde que somos seres humanos y somos conscientes de la humanidad que somos? Todos los tiempos son de crisis. Y la crisis tal vez, los puntos críticos, los puntos a veces por asuntos políticos, económicos, religiosos, culturales, por la misma ciencia, por muchas otras cosas, que no solamente son las crisis naturales que vive el desarrollo de la naturaleza, del cosmos y de la humanidad, sino también las crisis que nosotros los seres humanos hemos ido creando. La filosofía tiene que estar allí, en esos momentos. Eso es estar en el presente. Y por eso yo diría lo siguiente: tengamos además en cuenta que toda crisis se propicia gracias a una sospecha sobre las formas de la cultura, sobre lo considerado como normal, las costumbres o las creencias. Esta desconfianza produce en la mayoría de los casos desorientación o desvío del interés por los asuntos vitales de la cultura. Además, toda ruptura o fragmentación incomoda al no poder tener una certeza, una fe ciega en lo que se presenta desde lo cotidiano como nuestros valores. No siempre la filosofía, digamos, nos ilumina diciéndonos para dónde deberíamos ir. A veces la filosofía nos pone en la encrucijada y ella misma lo que hace es nombrar la imposibilidad que tenemos de una certeza, y lo que nos pone es preguntas que no resuelven, que no tienen respuesta, sino preguntas que cada vez encuentran más preguntas y tal vez incluso nos provocan más crisis o nos provocan incluso más vacíos, pero que ese es el camino que no podemos abandonar. De este movimiento se percata el filósofo, y por eso parte de la premisa de que el mayor problema para el hombre es el hombre mismo. Atento a esto, le corresponde abrir su conciencia hacia la comprensión del hombre y su permanente estado de fragmentación, de ruptura o de crisis, lo cual se refleja en casi todos los pensadores en todas las épocas. El filósofo no solo diagnostica la realidad, sino que además escudriña las causas particulares y el permanente devenir de este movimiento a lo largo de la historia, como también del vacío ontológico y axiológico que esto genera en las personas. El filósofo tiene la obligación de denunciar lo anterior a través de su reflexión y su crítica. Debe abrir la conciencia a la comprensión real de tales hechos y postular con ellos una perspectiva crítica para leer desde un nuevo horizonte hermenéutico la relación hombre-cultura, hombre-mundo. El filósofo no solo debe hacer asimilable la cultura como crisis, sino que además debe proponer este estado de fragmentación y ruptura como un estado natural de la cultura, el cual hay que mirar como una oportunidad siempre presente de revisión y autocrítica. Esta educación pensada desde una formación como proyecto ético-estético debe asumir con creatividad la crisis, debe encararla como un reto, donde lo jugado es siempre el sentido de la existencia, y sabiendo que tal vez el único premio posible sea el sorprendente encuentro de la clave que nos permite leer la cultura desde una perspectiva más lúcida y esperanzadora. Un nuevo horizonte que haga las veces de llave mágica, de sombrero de mago, que dé salida a las más bellas utopías, a los más alados sueños, que como en tiempos proféticos nos permita descifrar la clave y poder deslizarnos sutilmente a través de ese laberinto que es nuestra vida. La clave está
La clave en esta coyuntura, creada por los acontecimientos de la historia y la búsqueda de su comprensión, está en empezar a reconocer lo que somos, en tener claro el origen del cual devenimos como historia, como seres históricos, en llamar a los acontecimientos por su nombre, en síntesis, en conocer la historia para no repetirla estúpidamente, para comprenderla como escenario de lucha, como lo nuestro, aquello que nos permite encontrar la identidad, la pertenencia. Nuestra historia política es el resultado de nuestra incapacidad o capacidad para el diálogo, de nuestra equivocada manera de ver al otro a veces, de la negación del reconocimiento, de nuestra irracional manera de obrar y de justificar los intereses particulares. Muy pocas veces hemos pasado por el sedazo, por el tamiz de la filosofía, nuestras cuestiones individuales y colectivas. Un poco la invitación desde María Zambrano, desde lo que dice el propio profesor Carlos Arturo, de lo que ha dicho la tradición filosófica a lo largo de estos siglos, es que la filosofía debe propiciar en nosotros una necesidad de buscar mejores formas de vivir, mejores formas de vida, formas más auténticas de existir. Por el contrario, a veces lo que tenemos es una vocación de gregarios, de simplemente repetidores de un discurso, de enciclopedistas, de creer que la sabiduría está en la información y en el conocimiento solamente, y la sabiduría también está, o parte, si parte a veces de la información y a otras veces y nos lleva al conocimiento, hay que dar otro paso más allá, y es la comprensión de nuestro propio ser en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Un poeta que en este momento precisamente se me olvida, muy raro que se le olvide a uno cuando tenga que decir lo que es, dice, creo que es Paul Valéry, dice, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Tantos siglos de ciencia parece que nos han acercado más al desierto y nos han alejado de nuestra condición espiritual. Eso es grave, porque a veces creemos que la sabiduría está en la información, está en el conocimiento, está en la tecnología, y todo ello es demasiado importante. La tecnología es tan importante que yo creo que nosotros no alcanzamos a dimensionarla por el uso, por el mal uso que hacemos de ella. Porque si hiciéramos un uso adecuado de la tecnología, nos daríamos cuenta que la tecnología es el desarrollo de una capacidad de la inteligencia del ser humano en encontrar soluciones a problemas. Pero nosotros con la tecnología que se ha desarrollado para encontrar soluciones a problemas, lo que hemos creado es problemas, y sobre todo problemas sociales, problemas morales, porque no hemos a la vez que hemos desarrollado la tecnología, no hemos desarrollado críticamente una mirada sobre ella. Y ahí es donde la filosofía es interesante, porque la filosofía debe enseñarnos a encontrar el lugar adecuado, es decir, humanamente posible de todas las cosas. Porque si las cosas que creamos superan la condición humana, si esclavizan la condición humana, estamos perdidos. Y estamos viviendo un mundo completamente idiotizado precisamente por eso. Porque no encontramos el lugar humano de las cosas. O, al mismo tiempo, no desarrollamos lo humano en lo que creamos. Bueno, es urgente que nos pensemos de nuevo o por primera vez a la luz de la verdad de lo que somos. Es urgente que nos detengamos a pensar
y que la filosofía nos permita ser críticos y autocríticos, pero que al mismo tiempo nos permita soñar. Debemos saber quiénes somos, quiénes hemos sido a lo largo de la historia como pueblo, para poder intentar cambiar nuestra realidad desde la realidad misma, esto es, desde nuestro propio ser y sus condiciones. Y allí la palabra la tiene la educación, la mirada crítica de los educadores, la mirada crítica y soñadora de los poetas, escritores, y para soñar una vida mejor, una vida en condiciones éticas y políticamente más humana. Nos queda una tarea, la de la filosofía, pensar para cambiar el mundo. Tenemos la obligación de seguir siendo soñadores y apostarle al cambio, pero desde el conocimiento claro de nuestra realidad histórica, porque de lo contrario seguiremos siendo un espejismo para nosotros mismos. Seguiremos repitiendo los errores históricos de siempre, creyendo que se trata de algo inevitable. Debemos seguir filosofando o empezar a filosofar, o no para encontrar la verdad, sino para ponernos en su camino. Pues la historia no es algo que sucede a nuestras espaldas, es algo que empieza a suceder cuando tomamos conciencia de nuestro ser en el mundo y de la responsabilidad que adquirimos con ello. Se trata paradójicamente de amar más la vida, nuestra vida, eso que cada uno de nosotros dice, mi vida. Voy a empezar entonces a concluir un poco, digamos, este recorrido, esta reflexión, y a terminar al final citando de nuevo al profesor Carlos Arturo. Aunque un pensador contemporáneo, André Comte Sponville, nos recuerda que solo podemos aprender a filosofar filosofando, es decir, preguntando por nuestro propio pensamiento, por lo que piensan los demás, por el mundo, por nuestro ser en sociedad. Filosofar es interrogarnos por todo lo que esto implica en nuestro ser, por la experiencia de vida que cada uno de nosotros tiene, preguntarnos por aquello que nos sucede, por aquello que hace parte de nuestra experiencia de vida, de vida con relación a nosotros mismos, a los otros o al mundo. En este orden de ideas, filosofar es vivir de una manera que implica que pensamos lo que nos asombra, pensamos lo que es un enigma y actuamos a partir de esta deliberación. Filosofar es deliberar, es sopesar, es juzgar, es tomar en consideración. En definitiva, es un ejercicio de diálogo conmigo mismo, con los demás, con el mundo. Aunque la filosofía tiene una larga tradición teórica y especulativa, también ha estado acompañada de una búsqueda de saber práctico, de saber en el orden de la vida. Kant nos recuerda que nada de lo humano le es ajeno a la filosofía, que nada de lo real escapa al pensamiento. ¿Qué puedo saber?, decía él haciendo un poco el resumen de sus preguntas esenciales y fundamentales. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Qué es el hombre? Y además advierte que la última pregunta resume las otras tres. ¿Qué es el hombre? Resume la pregunta de qué puedo saber, qué debo hacer y qué puedo esperar. Y sin embargo, hay una pregunta más según André Comte Sponville.
dice: ¿cómo he de vivir? Responder a esto es hacer filosofía en el orden de lo práctico, en el orden de la vida, de la existencia. Debemos intentar con esto, según el filósofo francés, lograr una vida más humana, más lúcida, más serena, más razonable, más feliz, más libre. Es lo que tradicionalmente denominamos sabiduría. Se trata de pensar mejor para vivir mejor. Pensar mejor para vivir mejor. En relación con lo que estaba trabajando el profesor Carlos Arturo, algo de lo que él y yo habíamos intercambiado para su tesis, lo había propuesto yo y él lo había desarrollado en un trabajo que me entregó más o menos en unos 4 o 5 meses antes de morir, donde hablábamos de que filosofar es habitar poéticamente el mundo. Y por eso ahorita voy a leer como conclusión, la conclusión será de él, y yo termino con esto. Habitar poéticamente el mundo quiere decir desde la carencia, habitarlo desde la carencia que somos, desde la falta, desde la ambigüedad que somos, desde la especulación, desde la otra orilla, desde el asombro, como diría Octavio Paz. En ese instante lo que se hace evidente es la compleja relación nunca resuelta del hombre con el lenguaje, del hombre con el mundo, del hombre con el hombre. Esto es una realidad fácil de percibir en la poesía, en el ejercicio poético. Esto es una realidad fácil de percibir en la poesía y en el ejercicio poético. La palabra es fundadora de esencia que habitan en las fronteras de la realidad, lo cual hace del acto poético un acto trascendente. La poesía testimonia la existencia, gesto con que ésta supera la reflexión de la filosofía o el relato de la historia. Es posible entonces concluir que allí donde la poesía acontece, el silencio se vuelve lenguaje, y paradójicamente la palabra llena de sentido, hija legítima de la lógica y la moral, se ve interrumpida y en ocasiones muy especiales lanzada a las profundidades mismas del sinsentido y el silencio. ¿Para qué? Para que pensemos de nuevo la ciencia, para que pensemos de nuevo el lenguaje. De ahí que toda experiencia poética logre convivir sin escándalo y bajo la misma tenue luz en la estrecha celda de la mística. Habitar el mundo desde la poesía es jugarse la posibilidad de entender lo humano, más allá de lo humano mismo, es correr el riesgo de permanecer en el laberinto, donde aquello que nos condena es al mismo tiempo lo que nos promete una redención. Terminemos con las palabras de Carlos Arturo en un ensayo que, como les decía, él tituló La razón poética en María Zambrano, una búsqueda posible del ser humano de hoy. Yo no solamente hago esta lectura recordándolo a él, no solamente evocando su memoria, sino que esto que sirva de conclusión, yo creo que debería resonar muy altamente en cada uno de nosotros, porque lo dijo un ser simple, sencillo, inquieto, de una modestia enorme, de una avidez enorme de conocimiento,
pero también de humanidad. Y eso es lo que quiero resaltar en esto, que son sus palabras tomadas de sus lecturas, de sus reflexiones, y que las entregó y él no sabía que las estaba entregando de una manera tan generosa. El hombre, palabras todas estas de Carlos Arturo, dice: el hombre tiende a abrirse camino, y esto significa proporcionar un modo de visibilidad, pues lo propiamente humano no es tanto ver como dar a ver, establecer el marco a través del cual la visión sea posible como acción ética, pues al par que conocimiento, ya que al trazar el marco se abre un horizonte, y el horizonte, cuando se despeja, procura un espacio para la visibilidad de lo que somos. La razón poética de María Zambrano se inicia como una visión poética, la atención dispuesta a recibir, y la atención ya no rechaza lo que viene de fuera, sino que permanece abierta y dispuesta. Es un primer momento. La razón poética es el inicio, es la creación de las formas antes de la palabra. Después, la razón actuará aplicando la palabra en el trazo de los símbolos, y más allá, donde el símbolo pierde su consistencia mundana, manteniendo tan solo su carácter de vínculo, entonces es cuando la razón poética se dará plenamente y será la creadora de realidades, y ante todo de la realidad primera, la del propio ser. Sin lugar a dudas, es lo que estamos reflexionando hoy. Transita el pensamiento de María Zambrano entre las dos grandes líneas de lo que ha sido la filosofía, del logos al nous, de la lógica a la sustancia y a la esencia y al corazón. Todo el pensamiento de María Zambrano y toda su virtualidad metafórica parece estar habitando en la confluencia de dos metáforas que dijeran se figuran el destino todo de la filosofía, aquellas de la visión y la luz ininteligible de una parte, y de la otra del corazón, confluencia y mediación entre la objetividad y cohesión del entendimiento y la esencia irreductible de una realidad que en el hombre clama amplio padecer. Entre el mundo claro de la conciencia y los abismos de las entrañas y el corazón, se le aparece a esta filosofía como el símbolo y representación máxima de todas las entrañas de la vida. Es así, diría, que el corazón es la entraña donde todas encuentran su unidad definitiva, el espacio vital único que se abre para dar acogida a la realidad inexplicable y desamparada. En conclusión, lo que sostengo en este escrito, dice Carlos Arturo, es que la relación hombre-pensamiento, realidad e interioridad en el pensar de María Zambrano puede existir amparada y sustentada por la esencia de su filosofar, es decir, por la razón poética, porque en el marco de su pensar, la razón poética es una razón de amor que va en busca de las entrañas del ser, de las entrañas del corazón del ser. Muchísimas gracias. AUPAN, la televisión de los andinos.